Muchas gracias por su tiempo, estimado público. Como les comentaba, esto es parte de las sesiones que estamos realizando de soluciones integradas y también ir observando algunos escenarios nuevos que los podemos ir aplicando sobre varias propuestas de valor que las vamos a ir aplicando sobre la empresa moderna. Mil disculpas nuevamente por los inconvenientes causados por la demora en la plataforma, pero aquí estamos para poder aprovechar este día el seminario. Tenemos una agenda muy interesante que se las habíamos enviado como parte de la invitación. Vamos a ver qué ocurre a nivel de integraciones que podemos aprovechar entre Microsoft y Symantec, porque Azure se está consolidando mucho como una nube para poder proveer todo un XaaS como servicio. Y Symantec que tiene obviamente el liderazgo sobre todo el tema de seguridad de la información, y vamos a ver algunos escenarios modernos que ya debemos ir considerando para proteger nuestra información. Vamos a hablar un poquito de cuál es, digamos, la estructura, la arquitectura de toda una propuesta de seguridad de la información, cómo podemos integrar estas soluciones a través de una arquitectura, digamos, híbrida, sobre el cual el título de nuestra charla del día de hoy es Seguridad de la Información en cualquier lugar. Y vamos a exponer un poquito de la propuesta de valor y poder esto reflejarlo en un mercado potencial sobre el cual vamos nosotros a ir trabajando al respecto. Como tal, esto es parte de lo que mencionaba el programa Go Connect, que es un programa que estamos buscando impulsar muchísimo la innovación a través de todas nuestras soluciones de nuestro portafolio y generar una venta consultiva, estratégica, innovadora, con múltiples aristas, las cuales las podemos ir encontrando con muchas de estas combinaciones que son bastante atractivas, funcionales y como tal para un mercado potencial muy interesante. Vamos a pasar directamente para la parte de la teoría. ¿Por qué comenzamos a desarrollar todo esto, especialmente con los escenarios de Microsoft y Symantec? Symantec es Microsoft Global Gold Certified Partner y esto conlleva que incluso más de 200 aplicaciones que tiene el portafolio de Symantec se encuentren homologadas dentro de plataformas Microsoft. Y eso es algo muy positivo porque toda la instalación vamos a ver que es compatible con Windows Server, con toda la parte de endpoint, con los dispositivos de trabajo, Windows 7, Windows 10 y nuevas versiones del sistema operativo que se las vaya, digamos, integrando. Parte de la charla del día de hoy nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es la seguridad de la información sobre varias aristas, especialmente pensar en una arquitectura de seguridad a largo plazo. Dentro de las integraciones más fuertes, como les comentaba, se está haciendo mucho foco en la seguridad del Office 365, seguridad de cargas con todo el tema de workloads, seguridad también a nivel de un anti-spam como servicio para el tema de Office 365. Y si queremos explorar mucho más las integraciones que ocurren a nivel de, digamos, de puntos finales, de un tema de Altiris, lo podemos llegar a observar en uno de los URLs que se encuentran en la parte inferior. Como les mencionaba, hay más de 200 aplicaciones hoy en día homologadas, soportadas como parte de las integraciones que se vienen manejando entre los dos vendors como tal. ¿Por qué se está dando mucho foco en el tema de Azure? Especialmente porque es una infraestructura que ya está preparada para un futuro potencial, especialmente con lo que venimos trabajando, que es la transformación digital de nuestras empresas. Estamos generando muchas sinergias para llegar a convertir lo tradicional en aplicaciones modernas, tener mejoras en disponibilidad y tener modelos que sean escalables y prácticamente optar por temas o escenarios bajo demanda. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? ¿Por qué se viene dando muchas iniciativas para migrar cargas hacia la nube? Es una lámina muy interesante que nos indica cuál es la realidad de nuestros data centers, sobre los cuales en muchos escenarios tenemos obviamente valores recurrentes años tras año, tenemos valores tanto de OPEX, CAPEX, posiblemente anual, y sobre esto tenemos que obviamente dar mantenimiento a nuestros centros de datos, las realidades, digamos, en los temas de adquisición de hardware, en muchos escenarios, por ejemplo acá, normalmente nos toma de 30 a 45 días llegar a hacer una importación de mucho equipamiento físico, y obviamente tenemos una limitación a nivel de los recursos tanto en hardware
como también lo que tendremos a limitantes a nivel del networking que se tiene implementado. Año tras año están saliendo nuevas versiones de software, nuevas versiones de hardware. Es un tema que también a nivel tanto financiero, hablando de temas de depresión, también tecnológicamente hablando, son variables que nos impactan muchísimo en darle mantenimiento y continuidad a todas las versiones que tenemos que ir aplicando en nuestros sistemas. Hay temas que obviamente requieren más atención para especialmente temas de ciberseguridad y el foco del día de hoy, seguridad de la información. También tenemos temas de cumplimiento y la innovación de aplicaciones, especialmente orientado en que todas nuestras infraestructuras deben estar ya enfocadas en un desarrollo ágil. Y obviamente todo esto enfocado en que todo tiene una fecha límite, todo puede caducar tarde o temprano y tenemos que nosotros estar empezando a modernizar nuestros data centers. Azure, lo interesante de esto que sigue creciendo en el mercado, especialmente en Latinoamérica, ha crecido muchísimo el desarrollo de lo que es todo un tema de infraestructura como servicio, todo un tema de plataformas como servicio. Y hay mucha información del liderazgo sostenido que viene manteniendo Azure en varios cuadrantes. Los vienen liberando para mostrar justamente que la plataforma sigue robusteciéndose y sigue generando nuevos productos, los cuales se pueden adquirir directamente como un servicio mensualizado. Aproximadamente esto también ha generado a nivel de las realidades que tiene, se puede decir que el 70% de todo lo que se está hoy en día facturando en Azure es prácticamente infraestructura como servicio. El 30% que ya está creciendo más son las plataformas como servicios o bases de datos como servicio. Son servicios adicionales que también se lo está consumiendo como parte de la plataforma. Lo interesante es más y más empresas se suman justamente a utilizar la plataforma de Azure y se tienen casos de estudio muy interesantes donde hay empresas que han migrado totalmente sus servicios, empresas que han migrado su core de desarrollo, empresas que han migrado parcialmente para generarlo el concepto de nube híbrida. Y de igual forma hay servicios que como el día de hoy vamos a proponerlos es tener consolas, digamos en este caso de lo que es la parte de seguridad de la información sobre la nube. ¿Cuál ha sido normalmente, como les menciono, un proceso nativo para todo este tema de la nube? Hoy en día tenemos un data center consolidado on-premise, el cual podemos llegar a integrarlo o modernizarlo, llegando a generar el consumo de servicios sobre la nube. Esto es positivo a nivel de cómo nosotros también podemos llegar a reconfigurar nuestra infraestructura, optimizarla y simplemente al final podemos incluso transformarla completamente con un enfoque ya no solamente de una máquina virtual, sino tal vez contenedores o consumir simplemente servicios avanzados, ya sea de analítica o inteligencia artificial. Ese es un roadmap interesante que se está dando a nivel de las plataformas. Tiene como tal una cobertura a nivel mundial en 54 regiones en todo el mundo y las capacidades de cómputo, de memoria, almacenamiento y networking siguen creciendo más y más. Se tienen capacidades que normalmente en un data center tradicional es muy complejo llegar a tener esos escenarios a nivel de la inversión que deberíamos nosotros requerir. Y el modelo, como les mencionaba, escalable, flexible y bajo demanda, permite tener justamente estos escenarios como un servicio en la nube. Tenemos también las capacidades informáticas, que esto sí lo vamos a discutir como parte de lo que nosotros deberíamos llegar a implementar. Hay más de 100 plantillas que se las puede consumir como servicio, muchas orientadas en tener un mejor performance de memoria, mejor performance de CPU, o tal vez en los temas de disco, o simplemente máquinas que llegan a tener, digamos, un consumo bajo demanda, o simplemente tener cargas compartidas. Sobre todos estos escenarios tenemos varias plantillas que las podemos trabajar dependiendo de la necesidad empresarial para llegar a implementar. Lo interesante de esto es que cada vez se están generando nuevas plantillas, se están generando nuevos escenarios, se tiene disponibilizado también las nuevas versiones del sistema operativo, incluso se tienen ya en roadmap versiones, se puede decir, host dedicados sobre los cuales vamos a llegar a implementar también infraestructura. Lo más interesante es también toda la automatización que está detrás de estos grandes procesos tecnológicos que hoy
nos permite llegar a provisionar un volumen muy grande de máquinas virtuales en cuestión de minutos. Y esto también nos ayuda justamente en reprovisionar rápidamente posiblemente infraestructura, recuperarla o también tener los escenarios de recuperación de desastres. Sobre esto también incluso grandes escenarios, digamos, de aplicaciones que tradicionalmente están en el data center se han volcado sobre la nube. Y esto es muy interesante porque SAP es un líder mundial a nivel de todo lo que es un ERP, que tiene una arquitectura que sabemos que es compleja, una arquitectura que necesita una certificación. Ya varias empresas han confiado en tener esta infraestructura totalmente implementada en Azure y ahí las cargas obviamente de trabajo son normalmente optimizadas para todo este escenario que se tiene a nivel de un ERP de clase mundial. ¿Qué es lo que se viene desarrollando mucho? Es también la disponibilidad y la confianza que se tiene sobre la infraestructura en la nube. Esto es muy importante porque muchas de las inversiones que se están haciendo sobre los data centers están mejorando los 9 que normalmente tenemos de algunos servicios. Esto es algo muy positivo porque se han hecho muchos escenarios, digamos, de actualización de los portales, actualización incluso de hardware, incluso todo el tema de disponibilidad sobre la infraestructura ha mejorado mucho desde estos últimos años. Y es muy bueno a nivel de las inversiones que se están dando para mejorar la disponibilización de todos los servicios dentro de la plataforma. Pero eso no nos quita responsabilidad a nosotros también para configurar estos escenarios sobre nuestras plataformas. En otras sesiones habíamos explorado mucho lo que es la seguridad compartida en la nube. Y eso acarrea en que como clientes tenemos la responsabilidad también de configurar posiblemente que esa máquina tenga un backup, que esa máquina tenga una zona de disponibilidad o que esa máquina esté configurada a un tema de recuperación de desastres, incluso hacia otra región donde la cual nosotros tengamos las mismas configuraciones de nuestra infraestructura. Y esto es muy importante porque normalmente en muchos escenarios que comenzamos a adquirir lo que es infraestructura como servicio, la primera responsabilidad que tenemos es llegar a configurar correctamente el backup, pero también podemos nosotros mejorar la disponibilidad de estos recursos, como les menciono, incluso llegar a configurar un site recovery. Vamos a ver un ejercicio que es un costo bastante atractivo, tener la replicación de esta infraestructura en otra región, que podría ser ir de este a oeste o simplemente mandarlo incluso hacia otra geografía. Tenemos una parte importante para todo el tema de desarrollo de lo que es, en este caso, seguridad de la información. Va a haber un consumo interesante de la data que vamos a indexar. Por eso que normalmente eso también son costos que en el on-premise estamos apalancando, obviamente, con un tema de ocupar el almacenamiento en nuestros data centers. Pero Azure tiene escenarios muy interesantes de presentarnos este almacenamiento como servicio, el que puede ir creciendo bajo demanda, utilizando varios escenarios para incluso generar luego un tema de archiving, generarse escenarios híbridos. Y eso es interesante a nivel del escenario de almacenamiento, cómo lo podemos nosotros ir creciendo poco a poco a largo plazo. También la conectividad, eso es algo interesante que también lo resaltamos mucho, es todas las iniciativas que se tienen para acercar muchos de estos recursos hacia la nube donde está implementado la región donde tendremos nuestros servicios. Sabemos que existen canales dedicados, ya existen también iniciativas para el tema de SD-WAN, que lo tuvimos en una sesión anterior, que es cómo podemos acelerar, comprimir, mejorar la experiencia de usuario hacia recursos que están en otra geografía. Y eso también nos brinda la experiencia de tener esos recursos más cerca y llegar a consumir otros recursos que normalmente los teníamos siempre en el on-premise. Y es muy interesante todo lo que se está desarrollando para acercar estos recursos a nuestros clientes, a nuestras instalaciones, a nuestras aplicaciones para consumirlos de mejor. De igual forma, para que lo tengan en el radar, todas, digamos, las versiones disponibles de Linux como tal, las cuales también nos permiten también tener los escenarios en que podemos tener sistema operativo base para la consola en Windows o prácticamente también en Red Hat.
Caso interesante, el 50% de las máquinas que hoy en día están implementadas en Azure son Linux. Eso es un caso muy interesante porque creeríamos que debería ser el 100% de cargas, tal vez Azure, Windows Server, pero no, estamos hablando de un 50% de implementaciones de otro sistema operativo directamente en la plataforma. Esto lo vamos a ver y desarrollar en varias sesiones adicionales durante todos estos webinars, especialmente el tema de contenedores, donde el cual ya se tienen contenedores para monitoreo, para base de datos, contenedores para aplicaciones web. Y es muy interesante el foco que se tiene para poder desarrollar aplicaciones nativas que nos permitan generar temas más ágiles en el desarrollo, hacer un tema de versionamiento, generar temas de escalabilidad, balanceo. Son escenarios que los vamos a ver en unas sesiones adicionales, cómo podemos aprovechar todo el mundo de DevOps para nuestras aplicaciones. ¿Cómo se compra tradicionalmente todos estos escenarios de Azure? Es a través, obviamente, del programa CSP, de Cloud Solution Provider, donde se pueden adquirir prácticamente todo el portafolio de Azure como un servicio, el modelo es mensualizado, recurrente, y esto se va a ajustar completamente a las necesidades que nosotros vayamos estimando con nuestro cliente potencial. Las máquinas virtuales, existe obviamente una calculadora para todos estos servicios, los cuales rápidamente podemos tener una estimación de costos mensuales, incluso ver la anualidad que esto podría generar, y en base a esto nosotros podamos ir sumando varios servicios, como lo vamos a hacer el día de hoy con un pequeño ejercicio. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Como en la segunda parte de nuestra charla, es enfocarnos mucho en la seguridad de la información de la empresa moderna. Y si vamos a tomar en consideración mucho los escenarios que tenemos. Sí, vamos a tener acceso a toda la grabación, estimados, y también a la presentación. No se preocupen. De igual forma, tenemos como parte del equipo los moderadores que nos van a ayudar con las preguntas y respuestas para irlas tomando al final. ¿Qué es lo que se está teniendo como realidades de la empresa moderna? Estamos teniendo un consumo muy interesante de aplicaciones cloud. Y aquí, como sabemos, aparecen conceptos del famoso Shadow IT, aplicaciones que hoy en día las controlamos y aplicaciones que no sabemos que hoy en día nos lo están utilizando nuestros usuarios finales. En muchos de estos escenarios de aplicaciones cloud no somos dueños de la aplicación, nosotros somos, me mencionan por ahí, tenemos como un ruido de fondo, tal vez ahí me escuchan el micrófono. Y me pueden confirmar si tienen mejoras en el audio. Entendería, según esto, tenemos el audio normal. Ok, perfecto. Sí, posiblemente era el cable que estaba acá conectado. Entonces, toda esta información como tal, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está generando la información en escenarios nuevos. Si hablamos del tema de la nube, muchos de nosotros, probablemente un gran porcentaje de la audiencia del día de hoy, consumen Dropbox, su OneDrive, tiene su correo en el Hotmail, y ahí compartimos mucha información. No somos dueños de esa infraestructura. Incluso, como sabemos, los temas de privacidad de la información están muy de moda. Hace pocos meses pasó obviamente el tema del boom de Cambridge Analytics, todo lo que pasó con Facebook. ¿Qué pasa con toda la información que hoy en día está en esas nubes? Alguien la está viendo, alguien está la consumiendo, alguien lo está perfilando. Ahí incluso se generó un documental en Netflix, el cual también les invito para que lo vean, el gran hackeo, que es interesante ver cómo la información se está generando para generar modelos o perfilamiento de se puede decir, de nuestros rasgos psicológicos. Consumimos mucha información a nivel de dispositivos móviles. Creo que el 100% de la audiencia tiene el correo electrónico configurado en los celulares y también herramientas para sacar respaldo de esa información. Y también qué está ocurriendo con todo el tema de trae tu propio dispositivo, el famoso escenario de Beyond. En muchos de estos escenarios no somos dueños del dispositivo, no lo controlamos, no tenemos acceso a tal vez a las configuraciones para poder jardinizar, digamos, ese dispositivo y hacerlo más seguro.
Hay una realidad que hoy en día prácticamente ya tenemos 36% de aplicaciones posiblemente consumidas en la nube y también tenemos un 30% de la data posiblemente empresarial o privada, personal, en escenarios de colaboración tipo Dropbox, por ejemplo. Sabemos que hay amenazas, esto es bastante interesante, de todas las amenazas que existen hoy en día. Podemos tomarlo desde un punto de vista de que hackers van a ir detrás de nuestra información porque es el activo de valor más importante que ellos desean llegar a sustraer. Sabemos que hay en países, sabemos que incluso puede haber un descuido de lo que puede haber llegado a difundirse información que es sensible para la organización. Sobre estos escenarios, les invito también a que puedan revisar esta URL que se llama La información es bella, informationisbeautiful.net, donde se están mostrando los grandes robos de información o los data breach más mediáticos que han existido en la actualidad. Esta es información que hoy lamentablemente no la tenemos a nivel de Latinoamérica, pero muchas de esas empresas sí tienen sucursales en Latinoamérica y posiblemente podamos comenzar a cuestionarnos qué ocurrió sobre estas grandes empresas que les sustrayeron mucha información. Cuando hablamos aquí de todas, digamos, estos escenarios que están en esta página web, que es bastante interactiva, encontramos empresas que no les robaron 1000 registros, robaron más de 30,000 registros, robaron teras de información y esto también acarrea, obviamente, pérdida en la reputación, pérdida económica y tenemos que, obviamente, considerar que muchas de estas empresas posiblemente tenían infraestructuras muy robustas a nivel de seguridad, pero ¿cómo alguien pudo llegar a perpetrar estos robos masivos de información? Como sabemos, estos robos no fueron de la noche a la mañana, muchos de ellos han tomado meses o incluso años. Llegar a sustraer esta información para simplemente revenderla, compartirla a nivel de un mercado que hoy en día está buscando llegar a comprar toda esta data de propiedad intelectual. Hay muchísimos casos en que una empresa puede ser que cuantificó pérdidas por $64,000 en el robo de información. Otros están bordeando millones de dólares incluso en compensación a los usuarios sobre los cuales llegaron a robar información sensible. Y cuando hablamos de esto, tenemos el mayor riesgo organizacional que obviamente somos nosotros. Nuestros hábitos han cambiado, nuestra manera de conectarnos han cambiado, todos los escenarios tradicionales que normalmente teníamos a un nivel perimetral se han extendido impresionantemente. Y esto también crea que nosotros consumamos mucha información fuera de la oficina. Creemos información, desarrollemos información, compartamos información. Todo esto también interactuando con nuevos dispositivos, los cuales tenemos varias aplicaciones que incluso pueden ser autorizadas, no autorizadas. Y esto también conlleva en que nosotros cuando tenemos un volumen o una cantidad muy grande de información, lo subamos a un OneDrive, un Dropbox y compartamos simplemente el URL. Entonces, hoy en día tenemos múltiples maneras de compartir información y más que nada, mucha de esta información lo tenemos en repositorios que lamentablemente son vulnerables a la pérdida. Por dar un ejemplo, la UCB o la misma estación de trabajo que hoy en día nos conectamos, si nos roban, tranquilamente acceden a mucha información sensible de la organización. Como les mencionaba, hay unas estadísticas que esto nos sirve también para llevar muchos de estos escenarios a la información en que incluso un usuario, digamos, con privilegios a la información, un usuario que administra tecnológicamente muchos de estos sistemas, siente y admitieron que no han tomado las medidas necesarias para cuidar la información. Y esto es interesante casa adentro porque muchos de nosotros tenemos mucha información sensible y la tendremos posiblemente almacenada en repositorios que no son seguros, que se pueden perder, se pueden dañar y eso puede llegar a personas, a terceros, sobre cuál información sea obviamente mal usada. Sabemos que ha habido incluso estadísticas en que las pérdidas de datos han sido por, digamos, un descuido, por omitir una política de seguridad o simplemente por no darse cuenta de que a través de una herramienta, como en este caso Dropbox, OneDrive, podían compartir información a niveles públicos.
Sabemos que muchos de los empleados que han estado en empresas se han llevado mucha información de propiedad intelectual de esa empresa, en el momento en que incluso renuncian. Y eso es un tema bastante complejo porque cómo tenemos trazabilidad de toda esa información que posiblemente este usuario ya copió y sin darse cuenta el administrador, en el momento que le pide la computadora, esa información ya fue copiada en múltiples repositorios. Se puede decir que hay 53% de nuestra información se encuentran en dispositivos removibles, los cuales no están siendo protegidos. Esto es una realidad. Casi el 50% de nosotros ha enviado alguna vez información sensible a sus cuentas personales. 44% de nosotros han subido información sensible a herramientas de colaboración como Dropbox, como OneDrive, etc. Y cuando menciono información sensible, no es que solamente sea la información de la empresa. Muchas veces a nosotros nos han dicho, por favor, pásame una foto de tu cédula, por favor, pásame una foto de tu pasaporte. O incluso nosotros decimos, voy a tomar una fotografía de mi tarjeta de crédito para acordarme, para pagar luego ahí tal vez alguna cuenta o tenerla a la mano, esa información en caso de la tarjeta de crédito no la tenga en mi billetera. Entonces hay mucha información que nosotros en el día a día tenemos, usamos estas herramientas, pero por descuido también se están subiendo a la nube. Y en un escenario potencial, como sabemos, ahí hay imágenes, digamos, del día a día y también hay información sensible que posiblemente sea de mucha utilidad para un tercero. ¿Qué es la información como tal, no? Si vamos abstrayendo un poquito de ese tema, la propiedad intelectual hoy en día, como les mencionaba, está en todos lados. Tenemos todo el tema de información de patentes, si vamos a un área de, digamos, a una empresa de diseño, de arquitectura, hay planos, hay propiedad intelectual, digamos, a nivel de las nuevas versiones, tal vez, de nuestros productos, hay estados financieros, hay contratos, hay facturas, hay código fuente, que esto incluso es un tema también a discutir muchísimo porque el código fuente de muchas aplicaciones que hoy en día se desarrollan en las organizaciones tampoco está protegido. Y eso también conlleva, si un hacker va justamente a sustraer ese código fuente, tiene acceso para conocer cómo la aplicación se comporta de tal manera que él podría generar una vulnerabilidad sobre esa aplicación y robar más información. Entonces, todos estos escenarios de información que se genera en la organización tienen su prioridad, posiblemente uno más que otro, para encontrar también el escenario sobre cómo podemos ir comenzando a proteger todos los activos intangibles de la organización. Como les mencionaba, la información es muy variada, es impresionante la cantidad de información que hoy en día se genera en la organización. Muchos de nosotros a veces utilizamos un TXT y ponemos un password. Ponemos información sensible de usuario, contraseña, lo guardamos tal vez documentos obviamente, en un Word, en un Excel, a veces información muy sensible que ni siquiera le ponemos un password o le ponemos una marca de agua que también se lo puedes llegar a configurar sobre todas las herramientas de ofimática. Y hay mucha información que hoy en día está en data no estructurada, pero también hay información que está obviamente en bases de datos. Para muchas empresas va a ser más prioritario llegar a proteger un archivo de Excel donde está mucha información de los clientes, tal vez tarjetas de créditos. Para otras empresas dicen, quiero proteger toda la inteligencia en los temas de diseño, mis archivos de AutoCAD, mis archivos de diseño, donde obviamente invertí muchísimas horas, hombre, para poder desarrollar ese proyecto. Desde un punto de vista de incluso empresas de marketing, donde tienen catálogos de imágenes, cada uno tiene sus, digamos, sus aristas para llegar a comenzar a proteger esta información. ¿Cuál es lo complejo en todos los escenarios? Que la información es tan rica, tan variada, que si nosotros también no la parametrizamos digamos, de la mejor forma, vamos a tener el famoso concepto de los falsos positivos. Podemos tener justamente un número de tarjeta de crédito que coincide también con la misma cantidad de dígitos que tal vez un registro en una base de datos. Así hay escenarios en que lamentablemente si nosotros también no tenemos las tecnologías para reducir todo este tema de falsos positivos, nos va a salir alertas por cualquier tipo de información que estemos compartiendo. Y es muy interesante también ver cómo fluye la información.
Si nosotros analizamos nuestras computadoras en este momento, va a haber mucha información que es copia de la copia de la copia, y esa información posiblemente nos la recibimos por correo, por una página web, tal vez un FTP, alguien nos compartió como un CV. Hay mucha información que hoy en día circula en movimiento en las organizaciones, pero el 80% de esa información se queda en nuestras computadoras. Esa información que le decimos está en reposo, está ahí, y obviamente también tenemos que tener las mismas consideraciones de seguridad para protegerlas. ¿Y qué pasa con información incluso que es, digamos, no es digital, que viene tal vez escrita, que viene tal vez como una imagen? ¿Cómo también podemos nosotros llegar a entender esos formularios que vienen, digamos, como sabemos ahí, las firmas como de doctor, en las cuales nosotros es muy difícil y entender esa información, pero hay, de igual forma, hay información sensible que la debemos proteger. Todos estos escenarios, como los mencionaba, de tener una arquitectura a largo plazo, una arquitectura moderna, tradicionalmente la empresa se enfocaba mucho en esta arquitectura, proteger todo lo que se encontraba dentro de un perímetro. ¿Cuál era el foco principal? Y muchos de los proyectos de seguridad de la información arrancaron es desde el punto de vista del usuario final. Como les mencionaba en una lámina anterior, el eslabón, digamos, más débil, en el cual tenemos que tener mayores precauciones, es la persona, el usuario final. Sobre esto, obviamente la arquitectura que se está promoviendo aquí llega a comenzar a cerrar, a controlar, a prevenir la fuga de información desde las estaciones de trabajo, que es la parte de Endpoint DLP. Pero esto también conlleva en que una empresa moderna interactúa sobre otros canales digitales, mandando tal vez esta información al correo, mandando esta información a través de una página web, subiendo esta información a otros repositorios, y eso se lo conoce mucho con el enfoque de la data en movimiento. Pero también podemos ir controlando el origen de la información, donde están las carpetas compartidas, y de igual forma entender cómo la información que está en reposo con todo el tema de Data Insight o Discovery, ¿qué está pasando con esa información que no se mueve? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Si observamos, nosotros tenemos en una computadora que no la hayamos formateado, desde el momento que la instalamos tenemos incluso archivos que 2, 3 años no se han movido para nada. Ya recomendamos mucho el tema de sacar esa información, liberarla, guardarla en un entorno seguro. Sobre esto está pasando los escenarios que les comento. La empresa moderna hoy en día ya requiere un alcance mayor de la solución. El punto final se lo puede llegar a trabajar con agentes, el storage, la red, con equipos incluso que inspeccionen el tráfico. Pero ¿qué pasa sobre la nube? ¿Qué pasa sobre los servicios? Y ya tuvimos un par de clientes que nos comentaban, mira, yo necesito seguridad de información, pero para un SaaS. ¿Un SaaS de qué estilo? Sí, yo tengo un CRM hosteado en otra empresa, pero necesito saber qué ocurre sobre esa infraestructura. Digo, sobre el SaaS no hay ningún control, pero podríamos monitorear a través de la navegación que están haciendo tus usuarios dentro de la oficina. Y hay varios escenarios que los vamos a ir discutiendo cómo podríamos dar seguridad SaaS sobre aplicaciones que nosotros no controlamos. Ahí entra muchísimo todo el concepto de los CASB, sobre los cuales los vamos a ir discutiendo en una segunda sesión. Principalmente el foco de nuestra arquitectura para el día de hoy es comenzar sobre la estación de trabajo, sobre la persona y algo fundamental. Todo esto requiere una consola la cual nosotros debemos provisionarla, debemos colocar una base de datos y es el corazón, el cerebro de donde se va a poder configurar todas las políticas que a largo plazo me va a permitir controlar todos estos escenarios que estamos viendo en esta presentación. ¿Por qué lo consideramos de esta forma? Desde el punto final son donde tenemos los mayores vectores de fuga de información. Si podemos ver en esta lámina particularmente, desde las estaciones de trabajo tenemos muchísimas maneras sobre la cual la información puede salir de nuestras estaciones de trabajo. Una UCB, la podemos imprimir, podemos utilizar tal vez el correo electrónico, la navegación, la copiamos y la pegamos sobre unas carpetas sobre las cuales no deberíamos tener esa información. Si tenía el OneDrive, si tenía Skype, si aún tengo sobre mi estación de trabajo capacidad de quemar un DVD o un CD y obviamente sobre también las carpetas de red compartida.
Si vemos los otros escenarios desde un punto de vista de la red, del almacenamiento, de la nube, la estación de trabajo es la que tiene la mayor cantidad de vectores de fuga de información, o incluso el famoso print screen, que en la final convierte esa información que la teníamos ahí en una imagen, y eso lo podemos también obviamente llegar a controlar. Entonces, el foco, como les mencionaba, de la arquitectura, la que vamos a ver a continuación, es esta integración. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Normalmente todos estos proyectos de seguridad de la información necesitamos primeramente la consola, la gestión y una base de datos donde se va a llegar a indexar muchas de estas políticas y comenzar a interpretar esas operaciones que se van a llegar a implementar en los distintos escenarios. Actualmente estamos en la versión de Symantec DLP, en la versión 15.5, y tenemos un interesante escenario para proponerles el día de hoy. Toda la consola, todo el módulo de detection servers, que son para la parte de endpoint, se lo puedes llegar a instalar en Azure hoy en día. Se tiene un acuerdo incluso entre Oracle y Azure para tener la base de datos ahí dentro de una máquina virtual. Tenemos también las guías de, digamos, de sizing orientadas en lo que nosotros podemos llegar a implementar esta consola en la nube. La arquitectura que prácticamente vamos a disponibilizar es tener esa máquina virtual en el data center de Azure. ¿Qué es lo interesante de esto? Para que lo tengan en consideración, muchas de las consolas de varios fabricantes hoy en día están disponibles en Azure. Es muy bueno porque podemos nosotros generar como un escenario que les voy a mencionar el día de hoy, dar disponibilidad de esta consola, generar un tema de recuperación de desastres, y podemos tener ahí también este costeo también bajo demanda, que es muy llamativo lo que podemos ir haciendo. Lo que vamos a proponer el día de hoy es una máquina virtual, la cual podemos tener ahí la infraestructura con unas características muy interesantes y se los voy a mostrar a continuación. Azure tiene una variedad muy interesante de todas las plantillas que les mencionaba. Y hoy en día también tenemos la capacidad de poner el licenciamiento de Oracle. Si ya somos usuarios de Oracle, podemos utilizar mucho el tema de movilidad de licencias, si lo tenemos como parte de nuestros contratos. Nosotros también hacemos la cotización de Oracle el momento que se hace la configuración de todo el ambiente de Symantec DLP. Y podemos nosotros tener, esta es una capacidad de una máquina medianamente grande, la cual tiene estos costos, digamos, jardinizado y repotenciada esta infraestructura, prendida todo el tiempo. Y obviamente ahí nosotros también podemos decidir si prendemos, apagamos en algún horario específico. ¿Cuál es la capacidad aquí que normalmente debemos considerar? Como vamos a estar subiendo información a estas consolas, si hay unos costos que normalmente tenemos que considerar el momento que subamos información hacia esta máquina virtual, porque Azure no te cobra por la descarga que haces, pero sí por la subida de información. Entonces va a haber muchos logs, normalmente los logs de toda la plataforma no son tan grandes, pero se manda esa información que normalmente nosotros la generamos como un reporte potencial. Que también tenemos ahí es que esta máquina virtual, como les mencionaba, yo le podría colocar aquí unas capas de backup o incluso la redundancia geográfica, como les mencionaba, para tener esa máquina lista en el caso de que tenga un evento, digamos, una región en particular, eso automáticamente suba en otro data center y podamos nosotros prender esa infraestructura en otra región sin perder la disponibilidad de todos nuestros servicios. Esto incluso está considerado un escenario bastante grande en el cual se tiene un storage muy grande sobre el cual se está replicando toda esta infraestructura. Este es un escenario medianamente grande. Nosotros también hemos llegado a configurar máquinas con 2 virtual CPUs, incluso no con sistemas operativos Windows, sino con Linux. Esa es la flexibilidad que nosotros podemos tener el momento que implementamos toda la parte, digamos, de una consola que se va a conectar a nuestras premisas. Podemos llegar a levantar una VPN o simplemente consumir esto como un servicio publicado en la nube directamente. Y tenemos ahí la capacidad, como les menciono, de ir generando un respaldo, de tener un tema de réplica a otra zona geográfica. Le vamos sumando sabores. Probablemente en un futuro cercano incluso tengamos tal vez un Oracle como servicio, lo integramos. En esta consola sí tendríamos que instalar la base de datos Oracle, pero tenemos ahí, digamos, la capacidad, como les menciono,
de sacar ese respaldo, tener snapshots según la configuración que tengamos, incluso replicarlo hacia otras regiones para mejorar la disponibilidad de esta plataforma. ¿Qué es lo interesante de esto? Que a la final esto es como un servicio en la nube. En el momento que nos llevamos nuestra computadora con el agente va a seguir viendo esa información independientemente que estemos en las premisas o que estemos en nuestro domicilio, o si nos llevamos la computadora fuera del país, tengamos esa visibilidad siempre de la consola de gestión y podamos nosotros ir consumiendo esos servicios. Como tal, la propuesta, como les mencionábamos, está muy orientado en tener esta consola en la nube, una consola que la podemos consumir como un servicio y sobre esto la podemos ir modificando según nuestras necesidades. Esta infraestructura puede estar mensualizada, está el soporte, digamos, homologado para todo lo que es la base de Oracle que utilizamos hoy en día. No tenemos hoy en día compatibilidad con otras bases de datos. Realmente toda la plataforma de seguridad de información se pega con Oracle. La suscripción, digamos, de los agentes hoy en día está anualizada, pero ahí se pueden revisar casos de negocio sobre los cuales podemos nosotros proponer algunos escenarios en costo-beneficio. Como les mencionaba, esto es una integración a largo plazo de cómo podemos conectarlo con el tema de correo electrónico, el tema de Office 365, de la red, dispositivos móviles, etc. Estamos mejorando los procesos, digamos, a nivel de todo lo que podemos proponer con estas alianzas estratégicas, como hacer las compras. Las interfaces de administración son muy amigables en el nivel de configuración. Los demos están preparados para que los podamos trabajar en conjunto, tanto en Azure o incluso en los laboratorios que tenemos con Symantec. Y tenemos un roadmap bastante interesante en las integraciones de la plataforma, con dos productos que también están revolucionando el mercado, que es ICT e ICE. ICT es una parte que permite clasificar la información de una manera muy dinámica y ICE es la parte de encriptación de la información. ¿Por qué estamos focalizándonos en un tema de Symantec? Porque obviamente aquí tenemos un liderazgo sostenido en el seguridad de la información y esto es muy positivo ahí a nivel de lo que nosotros podemos ir desarrollando. Y sobre esto, para el usuario final va a tener obviamente el foco, la estrategia, el propósito, digamos, de la sesión de día de hoy, prevenir la fuga de información. Entonces, unas pantallas que hoy en día las venimos trabajando con nuestros clientes es cómo podemos nosotros educar, que haya, digamos, toda la estrategia de seguridad de la información para prevenir. Toda la solución como tal, en el momento que la instalamos en los puntos finales, tiene como propósito prevenir. 100% que esa información no salga por todos esos vectores posibles de fuga y tengamos obviamente ahí la trazabilidad de todo lo que ocurrió con la información y evitar desde el usuario final que esa información no salga al mundo. Ya sea, como les mencionaba, por error, por omisión, por incluso temas de malicia. Vamos a entender dónde está la información sensible. Esto es muy importante porque la herramienta en sí correlaciona, entiende la información, nos alerta, nos permite generar a largo plazo todo un tema de manejo correcto de la información. En fases iniciales normalmente tenemos muchos falsos positivos y poco a poco la información comienza a fluir de mejor forma y esto nosotros vamos a tener una estrategia a largo plazo de seguridad. Como les mencionaba, la información es muy rica en las plataformas de cómo podemos tener a largo plazo esta información controlada a nivel organizacional. Características técnicas que no las vamos a profundizar en día de hoy, pero normalmente todos estos escenarios de seguridad de información vienen con estrategias de compliance, estrategias de buenas prácticas de seguridad, estrategias para salvaguardar esa información sensible. Sobre mucha data estructurada, no estructurada, sobre varios escenarios incluso donde ya tenemos temas de machine learning para mejorar y obtener la información, digamos, entenderla de mejor forma. Y estos escenarios de cobertura que el día de hoy le hemos focalizado mucho en el punto final y tener esta consola en la nube para que nosotros podamos seguir ese movimiento del punto final donde quiera que se encuentre. Esto conlleva una estrategia a largo plazo, como les menciono, muy focalizado en el punto final porque ahí están los mayores vectores de fuga de información. De igual forma, esto es un proceso a largo plazo.
la educación, las buenas prácticas, todo lo que se genere en temas de mejorar la seguridad de la información a nivel organizacional, eso se convierte en pan de cada día. Es más, podemos decir que esto genera un ciclo continuo de mejora en todo el tema de seguridad de la información, porque siempre va a haber nuevas características en la generación de documentos que poco a poco se generará tal vez una clasificación nueva, se generará un grado de sensibilidad nuevo. Todo eso siempre va a estar orientado en que toda esa información esté protegida casi adentro. 100% del tema de la protección. Algo muy interesante para resaltar, como les mencionaba, el 90% del trabajo que una vez ya implementada la plataforma es manejo de incidentes. Si nosotros configuramos la plataforma de una manera correcta, todo esto va a ser automatizado de la mejor forma, orientándose en el concepto que está muy de moda en el mercado, que es SecOps, seguridad de operaciones de una manera, digamos, automatizada. Podemos mejorar todo el tema de mandar esta información a la persona correcta, cómo se reportan los incidentes, cómo nosotros también podemos educar de mejor forma al usuario final. Y esto a largo plazo nos ayuda con todo el tema de control de la información. Como les recalcaba, la plataforma hoy en día no solamente está viendo esos nuevos alcances a nivel de la trazabilidad de la información, sino también integraciones. Se tiene ya integraciones con el antivirus, con el correo electrónico, con servicios de proxy, con la inspección avanzada, digamos, de ver el tráfico cifrado. También tenemos con todo el tema de los CASB, el tema de doble autenticación. Y también para resaltarles que también Symantec tiene un sistema de End User Behavior, todo el tema de analítica con ICA. ¿Qué podemos hacer? Y con esto ya vamos cerrando la sesión del día de hoy y vamos a dejar un par de minutos para preguntas y respuestas. ¿Qué podemos hacer las próximas semanas como un plan de acción con lo que vimos el día de hoy? Tenemos una pequeña trivia en la parte derecha que nos dice, bueno, preguntémonos mucho hoy en día qué está ocurriendo con nuestra información. Uno de cada 400 mensajes que mandamos hoy en día tienen información muy sensible. Tal vez las cotizaciones, tal vez listas de precios, tal vez información intelectual, mucho. Dentro de la organización se mueve más información sensible por medios, digamos, digitales, como compartir la información a carpetas compartidas. Y una de cada 2 UCBs tiene sí o sí información confidencial. Si quieren, examinen, conecten sus UCBs. Hoy en día va a encontrar que posiblemente incluso el 100% de esas UCBs tienen información sensible. 4 de 5 compañías alguna vez han perdido una portátil con información sensible. Esta es una realidad, incluso de todo lo que podemos encontrar en el día a día. Y estos son tips normalmente que los comenzamos a internalizar con nosotros mismos, posiblemente con las empresas que nosotros estamos haciendo las consultorías y con todos, digamos, los escenarios incluso corporativos internos que tenemos que ir mejorando. ¿Qué podemos arrancar? Hoy estamos miércoles. Para el día lunes, pongámonos algunas actividades o cuestionamientos internos. Tengo tal vez una estrategia, ya sea personal o corporativa, de seguridad de información. Conozco dónde está toda la información sensible, ya sea en la nube, en la UCB, en mi estación de trabajo. Y algo más complejo aún, sé que información es sensible de negocio, personal. Son preguntas que normalmente deberíamos tenerlas solventadas en, digamos, en un par de horas. Pero son temas que acarrea en que nos comencemos a cuestionar cómo la información corporativa está siendo protegida como partner, como cliente, como mayorista, como vendor, como todo. Y luego, digamos, de una vez que se han tenido estas acciones, comenzando la semana, en los próximos 30 días incluso, ¿por qué no? Probar estos escenarios implementados en el punto final, tomar como tal, les mencionaba, nosotros tenemos demos, pilotos, es probar cómo podemos nosotros controlar, monitorear, entender cómo esa información sensible está saliendo de la organización sin darnos cuenta. ¿Cómo está esa información de la data en reposo que, como sabemos hoy en día, posiblemente nos estén entregando una portátil con 500 gigas? Y a los 2 meses decimos, ya no tengo espacio en disco. ¿Pero por qué no tienes espacio en disco? Sí, mira, tengo todos estos documentos. El 80% de esos documentos no se han movido posiblemente en meses y hay copias de las copias de las copias.
Y la data en movimiento, la data que circula también de igual forma sobre otros medios digitales, entenderlo. Entendamos que, como les mencionaba, el eslabón más débil es nosotros mismos en la manera en que estamos comportándonos con la información. Tal vez nos lleguemos a implementar en esos 30 días, digamos, temas de una plataforma de estas características, pero por lo menos también casa adentro comenzamos a evangelizar a muchos de nuestros usuarios para no copiar información sensible sobre un Dropbox, sobre un Drive, que no lo controlamos, a menos que sea corporativo. Entender mucho que la seguridad de la información es parte de la estrategia de toda la seguridad que debe tener una empresa hoy en día. ¿Y por qué no? Hoy estamos prácticamente ya llegando a agosto, estamos validando, tal vez ya comenzamos a ver presupuestos para el próximo año, y es entender que la información es el activo que hoy en día mueve las empresas. Pensar que tenemos que generar estas estrategias para el siguiente año, tal vez adquirir estas tecnologías, pensar en mejorar la seguridad, como mencionabas en otras charlas del Office 365. La seguridad de la información no solamente evitar que la información se fugue, sino tener disponibilidad de la misma, tener confianza en la misma, tener respaldos de toda esta información. Y por qué no, lo que mencionábamos, si esa información está en dispositivos removibles de nuestras computadoras, ¿por qué no cifrarla también? Esto es un proceso que a la final también las empresas comienzan a tomar una lista distinta en el cual tenemos que comenzar a mejorar todo el tema de clasificación, salvaguardar la información y tener casa adentro respuesta de incidentes. Tener procesos muy claros de que si se fuga la información, tener la trazabilidad, tal vez incluso tener los medios legales para nosotros tomar acciones sobre esa persona que omitió todas las políticas que les dimos durante muchos tiempos y sobre esto lo podamos tener en consideración. Tenemos que integrar también otros escenarios, como les decía, de integración, incluso proteger esa identidad, proteger el acceso a esa información con temas de doble factor de autenticación. Estas son las tareas, como les menciono, para tomar en cuenta y aprovechar de mejor forma el webinar que dimos el día de hoy. Es una arquitectura que está preparada, que nos permite protección, que nos permite detectar y más que nada responder efectivamente a los escenarios de fuga de información. Con eso cerramos el webinar del día de hoy. Lamentablemente ya por tiempo no pudimos profundizar tal vez en uno de los demos. Sabemos que todos tenemos, digamos, una agenda bastante extensa en nuestras empresas, pero estamos abiertos unos 5 minutos a preguntas y respuestas que tengan sobre lo que vimos el día de hoy. Les recuerdo que todas estas webinars que estamos realizando el día de hoy van a estar disponibles en una plataforma, si no me equivoco, muchas de ellas sí van a estar por YouTube, les haremos llegar igual la plataforma de streaming sobre las cuales las van a poder acceder nuevamente. Van a tener acceso también a la presentación y podemos nosotros también ir generando ahí algunos escenarios. Nos consultan en síntesis esta solución, cómo se licencia. El licenciamiento, tenemos una matriz que también se las vamos a hacer llegar. El licenciamiento está planteado por usuarios. Entonces, si tenemos una empresa con 100 usuarios, se pueden licenciar los 100 usuarios. También podemos licenciar lo que sería una licencia por dispositivos para no digamos, atar esa licencia a usuarios que incluso tienen compartición de hardware, digámoslo así. Entonces, podemos tener ese licenciamiento tanto por usuarios o por dispositivos. Ahí podemos encontrar el mejor escenario de licenciamiento para la empresa que nosotros podamos ir generando esta arquitectura. Hoy en día, con la parte, digamos, de Symantec especialmente, ya no existe lo que es el licenciamiento perpetuo, se tiene la suscripción a un año. Lo que sí estamos haciendo ahí es que podemos llegar a revisar internamente escenarios, digamos, de costeo para ver cómo lo podríamos llegar a mensualizar. Actualmente, Symantec aún no ha liberado un modelo mensualizado de servicios, pero como les mencionaba, estamos combinándolo con servicios de infraestructura, en este caso de Azure, que ya los podemos mensualizar para apalancar de mejor forma este proyecto de seguridad de la información.
Tal vez alguna consulta adicional sobre lo que vimos el día de hoy. La idea es que podamos nosotros tomar mucha de esta información que vimos, aspectos interesantes de la nube, aspectos más interesantes en temas de seguridad de la información y todos los escenarios modernos que hoy en día podemos implementar con un cliente potencial. Vale la pena recalcar que prácticamente todo lo que es seguridad de la información hoy en día apenas se tiene implementado en un 10% de las empresas o incluso mucho menos. Esto es algo interesante porque en teoría el 100% de las empresas deberían tener una estrategia de seguridad de la información. La realidad es que hoy en día muy pocas empresas están haciendo las inversiones en estos escenarios o están entendiendo los alcances que tienen hoy en día con su información. Como recalcábamos y lo hemos mencionado en todos estos talleres, los activos que hoy en día mueven a las organizaciones es el software y la data. Esos activos intangibles que están en una base de datos, que a veces incluso los tenemos en un Excel, toda esa información y propiedad intelectual, los cuales tenemos que proteger día a día, porque ahí está la información y el valor que generamos como empresa. Les comento rápidamente, vamos a tener también una charla enfocado a todo el tema de seguridad SaaS. Y dimos un alcance en la anterior sesión. Si gustan, yo voy a poner mis datos de contacto aquí en el chat, mi correo electrónico para que me puedan hacer llegar también consultas adicionales o si no recibieron la información de la presentación, yo se las hago llegar. Y mis datos de spebarriga@licenciasonline.com. De igual forma, nos comentan es, bueno, ¿por qué no tener el DLP on-premise? ¿Sí? DLP on-premise, digamos, la consola sí la podemos tener, pero ¿qué es la particularidad que hemos encontrado en muchos clientes? El momento que nosotros pedimos una máquina que tenga casi 1 tera de almacenamiento, que tenga estos 4 o 2 virtual CPUs, se convierte en una máquina que va a generar bastante consumo a nivel de posiblemente la virtualización o incluso hay clientes que han terminado colocando un hardware específico para tener la consola. Y aparte de todo esto, normalmente en el on-premise también hay que considerar que tengo que sacar respaldo, tengo temas operativos y algo muy interesante de la presentación del día de hoy. ¿Qué pasa si las estaciones de trabajo se mueren fuera de la organización? Entonces también va a haber que tengo que yo, esa consola, también publicarla tal vez a través de un NAT, hacerla visible para que todas esas operaciones, también tener visibilidad de lo que está ocurriendo cuando las estaciones de trabajo o las personas salen fuera de la organización con sus recursos informáticos. De igual forma, esto en muchos escenarios hay empresas que sí lo tienen on-premise. Lo que ocurre es que el lunes 8 de la mañana vienen, se conecta al usuario y en ese momento nos llega todas las operaciones que realizó el usuario el fin de semana y detectamos recién ahí a los 2 días que hubo varios posibles escenarios de fuga de información, a diferencia que podamos llegar a implementarlo. Nos hacen una consulta adicional. Hoy en día también tenemos contabilidad sobre AWS para llegar a montar la plataforma del DLP de Enforcement. Entonces también ahí tenemos esa particularidad que también la podemos implementar. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por quedarse unos 15 minutitos más. Mil disculpas sobre la plataforma que tenemos nosotros de sesiones para los escenarios que estamos dando de estas webinars. Muchas gracias por conectarse. Vamos a estar con otras sesiones de igual forma. Como les mencionamos, hay información que la estamos consolidando para ustedes, muy interesante de mercado, con tendencias y con escenarios que los podemos ir trabajando inmediatamente en nuestros clientes. No duden en enviarnos sus consultas también a mi correo o como parte de toda la plataforma que estamos desarrollando el día de hoy. Les agradezco su tiempo. Buen día y muchas gracias.